¿Saben quién le ponía el dinero a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, para que el CJNG creciera más rápido que cualquier otro cártel en la historia de México? Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Eso dice esta teoría, y si eso ya les parece fuerte, espérense. Porque el dinero era solo una parte del trato. Lo que Nicolás Maduro recibía a cambio era algo mucho más oscuro que dinero. Algo que ningún presidente debería necesitar jamás. Algo que cuando lo descubran al final de este video, van a entender por qué esta historia se ha mantenido en silencio tanto tiempo. No cierren esto, porque lo que viene ahora lo cambia todo. La pregunta que nadie hace en voz alta. Hay preguntas que los periodistas no hacen, no porque no las conozcan, sino porque hacerlas en voz alta tiene un costo que muchos no están dispuestos a pagar. Una de esas preguntas es esta: ¿cómo logró el cártel Jalisco Nueva Generación crecer tan rápido? Piénselo bien. El CJNG no existía como organización independiente antes de 2010. En menos de 10 años se convirtió en la organización criminal más poderosa de América Latina. Tenía presencia en más de 30 países, tenía una capacidad militar que rivalizaba con la de algunos ejércitos regulares, tenía rutas de tráfico en 5 continentes y tenía dinero. Un flujo de capital que no se explica solamente con las ganancias del narcotráfico. Los analistas que estudiaron el crecimiento del CJNG dicen que los números no cuadran, que la velocidad de esa expansión requería una inyección de capital externo que las ganancias propias del cártel no justifican en esos primeros años. Se necesitaba un socio, alguien que pusiera dinero encima de la mesa antes de que el negocio diera frutos, alguien con acceso a recursos que no pasan por el sistema bancario convencional, alguien que tuviera tanto que ganar con esa expansión como el propio El Mencho. Y esta teoría señala hacia Venezuela, no hacia Venezuela como país, sino hacia un círculo muy específico dentro de su gobierno. Hombres que en 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, se encontraron con el control del Estado, pero con el Estado cayéndose encima. Microgancho. Hay un vuelo que esta teoría pone en el centro de todo. Un avión que salió de Caracas con un pasajero que no figuraba en el manifiesto, hacia un destino que no era el que decía el plan de vuelo. Ese vuelo, según los analistas que construyeron esta hipótesis, fue el primer paso concreto de la alianza. ¿A dónde iba ese avión? ¿Quién iba dentro? Llegamos a eso. Pero primero hay que entender por qué Venezuela necesitaba hacer esa llamada. El dinero no miente, los hombres sí. Pero hay algo que esta teoría menciona de pasada. El beneficio principal para Venezuela no estaba en la columna del dinero. Estaba en otra columna. Una que todavía no tiene nombre en este punto de la historia. El hombre que se estaba cayendo. Imagínese esto. Es 2014. Nicolás Maduro lleva menos de un año en la presidencia de Venezuela y una mañana, uno de sus generales de más confianza entra a su despacho, cierra la puerta y le pone sobre el escritorio una hoja de papel. No es un informe de inteligencia, no es un reporte militar, es un estado de cuentas. Y los números en esa hoja dicen algo que ningún presidente quiere escuchar, que el dinero se está acabando. No el dinero del país, el otro dinero. El que no aparece en los presupuestos oficiales, el que mantiene contentos a los militares, el que le paga a los grupos armados que controlan los barrios, el que asegura que cuando Maduro salga a la calle, los hombres que deberían protegerlo tengan razones reales para hacerlo. Ese dinero se estaba acabando, y cuando ese dinero se acaba, los presidentes no caen en elecciones, caen de otra manera. Maduro no llegó al poder como un hombre poderoso, llegó como heredero de alguien más grande que él. El respeto que tenía era prestado, el respeto que viene de decir, yo soy el que Chávez eligió. Y ese tipo de respeto dura exactamente lo que dura el dinero que lo sostiene. Cuando el petróleo se desplomó, Venezuela entró en un colapso que esta teoría describe con un solo ejemplo que vale más que cualquier cifra. Los generales venezolanos, en 2015, ya no podían pagar la gasolina de sus propios carros con su sueldo.
Los hombres que controlaban los tanques, los helicópteros, los batallones, llegaban a sus oficinas con el tanque vacío, porque la moneda se había devaluado tanto que un sueldo de general alcanzaba para menos que un salario mínimo en México. Un general humillado que no puede pagar su gasolina es un general que empieza a calcular a quién le conviene más servir. Y Maduro lo sabía. Por eso, según esta teoría, fue él personalmente quien dio luz verde a lo que viene después. No un funcionario de rango medio, no un asesor. Maduro. Esto es lo que esta teoría llama el momento en que Maduro dejó de ser un político y se convirtió en un hombre desesperado. Microgancho. ¿Qué fue exactamente lo que autorizó? Hay un detalle en esta teoría que los analistas describen como el más perturbador. No fue una orden de buscar socios en el narco. Fue algo más frío. Una sola pregunta que Maduro le hizo a su hombre de confianza. ¿Ya tenemos contactos o hay que construirlos desde cero? Y la respuesta que recibió cambió todo. Porque la respuesta fue: ya los tenemos. Solo falta decidir si los usamos. ¿Qué contactos? ¿Desde cuándo los tenían? Eso es lo que viene ahora. El dinero no miente. Los hombres sí. La llamada que nadie debió hacer. Hay una frase que los analistas que construyeron esta teoría repiten siempre que explican cómo se conectaron los dos mundos. La frase es esta: el narco no buscó al gobierno, el gobierno buscó al narco. Y esa frase cambia todo. Siempre pensamos que la corrupción funciona al revés, que el criminal llega con el maletín, que el criminal seduce al funcionario. Esta teoría dice que en este caso fue el Estado el que tocó la puerta, el Estado el que necesitaba algo que el crimen organizado tenía. Y el Estado llegó con una propuesta. El nombre que quedó sobre la mesa fue el del CJNG, el cártel de El Mencho. Cuando los hombres de Maduro investigaron a El Mencho antes de hacer el contacto, descubrieron algo que no esperaban. No solo que era poderoso, descubrieron que El Mencho odiaba a los Estados Unidos con una intensidad que iba mucho más allá del pragmatismo criminal. El Mencho había sido arrestado en California en los años 90. Había pasado tiempo en prisión federal norteamericana y había regresado a México con algo que los analistas describen como una rabia que no se enfría, contra el sistema gringo entero que lo encerró, que lo estudió, que lo catalogó como un número y luego lo soltó creyendo que estaba domado. Ese hombre no estaba domado, estaba afilado, un hombre con esa rabia y un gobierno al que los Estados Unidos le hacen la vida imposible. Tienen algo en común antes de intercambiar una palabra: el mismo enemigo. Eso fue lo primero que el mensajero venezolano puso sobre la mesa. No el dinero, la coincidencia del odio, la frase que en el mundo del poder oscuro abre más puertas que cualquier maletín. Nosotros también los odiamos. Y el Mencho respondió como alguien que reconoce a quien entiende lo que siente. Microgancho. Uno de los analistas describió ese primer encuentro así: no era solo un acuerdo entre un gobierno y un cártel. Era la alianza más peligrosa formada en América Latina en la historia reciente, porque no la unía el dinero, la unía el odio. Lo que viene a continuación dice que no era una exageración. El dinero no miente, los hombres sí. Porque el Mencho era el indicado. Pero el odio compartido no paga soldados. El odio compartido es el anzuelo. El negocio es lo que viene después. ¿Qué tenía el Mencho que Venezuela necesitaba? ¿Y qué tenía Venezuela que el Mencho no podía conseguir solo? Lo que Venezuela podía ofrecer era algo que ningún cártel puede fabricar por sí mismo: cobertura de Estado soberano, aeropuertos donde los manifiestos de carga son lo que alguien decide que digan, puertos donde las revisiones ocurren cuando alguien decide que ocurran, territorio donde la DEA no puede aterrizar con una orden judicial y arrestar a quien quiera. Pasaportes venezolanos, documentos de identidad limpios para operadores del CJNG que en México o en Colombia tienen su nombre en listas de búsqueda y necesitan moverse por el mundo con otra cara. El Mencho entendió todo eso en los primeros minutos de la propuesta.
y Venezuela, del otro lado, necesitaba lo que el CJNG tenía: liquidez. El tipo de dinero que no aparece en ningún balance, pero que aparece en los bolsillos de los generales justo cuando más falta hace. El tipo de dinero que compra lealtades que de otra manera se venden al mejor postor. Dos necesidades, una sola mesa, un encaje perfecto. Pero esta teoría señala algo que la mayoría de los análisis ignoran. El Mencho no llegó a esa mesa como socio, llegó como el que tiene el poder en la negociación. Y esa diferencia de posición se notó desde el primer momento en que puso sus condiciones sobre la mesa. Microgancho. Las condiciones que el Mencho exigió dejaron sin palabras al representante venezolano. No por lo que pedía, sino por cómo lo pedía. Con la calma de alguien que sabe que el otro no tiene opción de decir que no. Con la precisión de alguien que ya tenía escritas esas condiciones antes de sentarse. Como si supiera exactamente, desde mucho antes de que Venezuela lo llamara, que ese día iba a llegar. ¿Cuáles eran esas condiciones? Escuche con atención porque en ellas está la verdadera naturaleza de todo lo que vino después. El dinero no miente, los hombres sí. Las condiciones de El Mencho. Cuando el más poderoso de dos hombres pone condiciones, las condiciones revelan exactamente quién manda. Primera condición, exclusividad total. El CJNG no aceptaba compartir el corredor venezolano con ninguna otra organización. Si Venezuela abría sus rutas al CJNG, cerraba simultáneamente la puerta a cualquier otro actor que hubiera estado usando esas rutas antes. Esto no era logística. Era una declaración de dominio. El Mencho estaba exigiendo que Venezuela se convirtiera en territorio exclusivo del CJNG, que el gobierno de Maduro le dijera a cualquier otro cártel que el negocio había terminado, que hiciera el trabajo sucio de sacarlos. El representante venezolano escuchó eso y no dijo nada. Segunda condición, sin efectivo. Nada de transacciones en dinero directo. Las contraprestaciones serían en capacidades, pasaportes venezolanos para operadores del CJNG que necesitaran identidades limpias, documentos de tránsito, credenciales que permitieran a hombres con nombre en los expedientes de la DEA moverse por el mundo como si fueran empresarios con portafolios. El representante venezolano siguió sin decir nada. Tercera condición. Esta es la más importante, la que esta teoría describe como la que selló el verdadero carácter del acuerdo. El Mencho exigió protección política recíproca. Si alguno de sus operadores era capturado en Venezuela o en cualquier país donde Venezuela tuviera influencia diplomática, el gobierno venezolano usaría sus canales para obstruir la extradición a los Estados Unidos, no para garantizar la libertad, necesariamente, pero sí para asegurarse de que los hombres del CJNG no terminaran en una corte federal de Nueva York declarando ante un jurado. Dicho en palabras simples, el Mencho quería que Venezuela funcionara como escudo legal entre sus hombres y la justicia americana. Cuando el representante venezolano terminó de escuchar las tres condiciones, hubo un silencio que duró más de lo normal. El tipo de silencio que no es indecisión, es cálculo. Es el sonido de un hombre que ya sabe la respuesta, pero que necesita el tiempo justo para que parezca que está pensando. Y al final del silencio, dijo que sí. A las tres condiciones, sin negociar ninguna. Las tres condiciones que puso el Mencho eran lo que Venezuela iba a darle a él, pero esta teoría aclara algo clave. En esa misma reunión, el Mencho también ofreció algo que no estaba en la lista de condiciones, algo que esta teoría describe como la parte del trato que Maduro nunca habría podido pedir en voz alta, pero que estaba esperando que alguien le ofreciera: microgancho. Lo que esta teoría revela a continuación es algo que el propio representante venezolano no supo hasta semanas después, que el Mencho, mientras escuchaba el sí, ya tenía en marcha la siguiente jugada, que las condiciones no eran el techo de lo que iba a exigir, eran el piso, el punto de partida, porque el Mencho tenía un plan que iba mucho más allá de rutas y documentos. Un plan que convertía a Venezuela no en un socio, en un instrumento. El dinero no miente, los hombres sí.
el hombre que nadie vio venir. En el mundo del crimen organizado de alto nivel, el intermediario más valioso no es el que tiene más contactos, es el que tiene la mejor coartada. El hombre que esta teoría identifica como el mensajero entre el Mencho y el círculo venezolano era, en su vida pública, un empresario, oficinas registradas, historial de declaraciones de impuestos, invitaciones a foros de inversión en Panamá, en Miami, en Ciudad de México. Un hombre que cruzaba fronteras con documentos en regla y con una historia que cualquier agente de aduana verificaba en 10 segundos sin encontrar nada. Esta teoría lo llama el contador, no porque fuera contador de profesión, sino porque su función dentro de la supuesta alianza era exactamente esa: traducir el lenguaje del dinero sucio al lenguaje del dinero que parece limpio. Construir la arquitectura financiera que hacía que los recursos fluyeran en la dirección correcta, sin dejar el tipo de rastro que activa alarmas. El contador era invisible de una manera que los grandes capos nunca pueden serlo. Fue él quien hizo el viaje, el vuelo del que hablamos al principio, el que salió de Caracas con un pasajero que no figuraba en el manifiesto. El contador no viajó para negociar, la negociación ya estaba hecha. Viajó para entregar algo, un sobre que contenía los términos del acuerdo, escritos en un lenguaje aparentemente técnico que podía haber pasado por cualquier cosa si alguien sin contexto lo leía, pero que para quien sabía leerlo era exactamente lo que era: el contrato más peligroso que dos actores del poder latinoamericano habían firmado en mucho tiempo. Ese sobre llegó a Caracas, y ahí fue donde comenzó el primer error. La grieta original, la que con el tiempo se convertiría en la fractura que lo partió todo. El sobre no llegó a las manos que debía. Alguien, en el camino entre el contador y el destinatario final, lo desvió. Lo abrió, lo fotografió y guardó esas fotografías en un lugar que nadie conocía. Ese alguien era un funcionario venezolano de rango medio, no un general, no un ministro. Alguien por debajo del nivel de visibilidad, pero por encima del nivel operativo. El tipo de persona que sabe exactamente lo suficiente para ser útil y exactamente lo suficiente para ser peligrosa. Y esa persona, en el momento en que fotografió ese sobre, dejó de ser un engranaje de la maquinaria. Se convirtió en una bomba dentro de ella. Microgancho. Lo que esa persona hizo con esas fotografías no fue inmediato. Esperó, porque esperar cuando tienes algo así en la mano requiere un nivel de control que muy pocos seres humanos tienen. ¿Cuánto esperó? ¿Qué estaba esperando? Y cuando por fin actuó, ¿a quién se lo llevó? Las respuestas son el corazón oscuro de esta historia. El dinero no miente. Los hombres sí. La alianza en funcionamiento. Mientras la bomba esperaba, la maquinaria funcionaba. La supuesta alianza no fue un acuerdo que duró días, duró tiempo. Y durante ese tiempo dejó marcas que los investigadores pueden ver, aunque no puedan probar su origen. La primera marca, la velocidad de expansión del CJNG entre 2015 y 2019. En 4 años, el cártel pasó de ser una organización poderosa en México a ser una red con presencia en Europa, Asia y África, con operadores en lugares donde ningún cártel mexicano había llegado antes, con capacidad de mover cargamentos a través de rutas que cruzaban océanos. Eso requiere capital que los analistas dicen no se explica solo con las ganancias operativas del cártel en esos años. Esta teoría dice que el capital venezolano, lavado a través de la arquitectura que construyó el contador, fue el combustible de esa expansión. La segunda marca. Venezuela comenzó a aparecer en los registros de inteligencia de varios países como punto de tránsito de cargamentos vinculados al CJNG en los mercados finales. Cargamentos que se mueven con la precisión de quien tiene apoyo institucional, que no generan alertas en los puertos de salida porque alguien se aseguró de que las alertas no se activen. Eso no lo hace un cártel solo. Eso lo hace un cártel con respaldo de Estado. La tercera marca.
Entre 2015 y 2020, un número de personas vinculadas operativamente al CJONG fueron detenidas en distintos países portando documentos venezolanos, en un país de la Unión Europea, en un aeropuerto de África Occidental, en un control migratorio en el sur de Asia. ¿Cómo llegaron esos documentos a esas personas? La respuesta tiene el nombre del acuerdo que el contador entregó en un sobre. Mientras tanto, los generales venezolanos volvieron a tener gasolina en el tanque. El Estado venezolano, que se estaba cayendo, encontró una manera de no caerse todavía. La maquinaria funcionaba, microgancho. Pero el hombre con las fotografías del sobre observaba, midiendo cuánto valía lo que tenía en la mano, esperando el momento en que el precio fuera el más alto posible. Y cuando decidió que ese momento había llegado, no fue a ninguna agencia de inteligencia. Fue a alguien mucho más peligroso. El dinero no miente, los hombres sí. La traición que nadie calculó. Todo sistema construido sobre traición lleva dentro la semilla de una traición más grande. El funcionario venezolano con las fotografías había estado esperando el momento exacto. Y ese momento llegó cuando el círculo de Maduro decidió que él sabía demasiado y empezó a alejarlo, silenciosamente, sin confrontación directa, de la manera en que los gobiernos oscuros eliminan a sus piezas prescindibles, dejándolas de incluir en las reuniones, cortándoles el acceso, enviándoles señales de que su tiempo útil había terminado. El funcionario recibió esas señales y respondió de una manera que en el mundo del poder sucio equivale a una declaración de guerra. Fue a vender lo que tenía, pero no lo vendió a una agencia de inteligencia norteamericana, no a la DEA, no al FBI. Si lo hubiera hecho, esta historia habría terminado con arrestos y titulares de periódico. Esta teoría dice que lo vendió a algo mucho más peligroso, a un rival del CJNG. Una organización que llevaba años buscando la manera de golpear al CJNG sin entrar en una guerra que le costara demasiado sangre. Una organización que entendía que en el crimen organizado del siglo XXI, el arma más poderosa no es una bazooka. Es un documento comprometedor en el momento correcto. Esta teoría llama a esa organización el rival. Y cuando el rival recibió las fotografías del sobre, no las usó de inmediato. Hizo exactamente lo mismo que había hecho el funcionario venezolano. Esperó, las guardó. Y con esas fotografías guardadas, el rival se sentó a observar la alianza que había descubierto con una calma que esta teoría describe como la de alguien que acaba de comprender que no necesita ganar una guerra. Solo necesita esperar a que los demás se destruyan solos. Porque un gobierno que depende de un cártel y un cártel que tiene al gobierno en el bolsillo son dos actores que en algún momento inevitable van a querer más de lo que el otro está dispuesto a dar. Y cuando ese momento llegue, el rival solo tiene que mover una pieza. Las fotografías, microgancho. ¿Ya las movió? ¿Ya activó esa bomba? O peor todavía, ¿las está guardando para algo que todavía no ocurrió? Si el rival todavía tiene esas fotografías y todavía está esperando, eso significa que hay una detonación pendiente. Una que cuando ocurra va a hacer ruido en dos países al mismo tiempo. El dinero no miente. Los hombres sí. Lo que Maduro recibía de verdad. Y ahora llegamos a lo que dijimos al principio. Al beneficio que ningún presidente puede comprar en ningún mercado legal del mundo. El dinero era real, las rutas eran reales, los pasaportes eran reales. Pero según esta teoría, nada de eso era lo más importante para Maduro. Lo más importante era algo que el dinero no puede comprar directamente, porque si intentas comprarlo, el solo hecho de intentarlo te destruye. No puedes llamar a nadie y decir, necesito que alguien desaparezca, porque esa llamada es el final de todo. Pero puedes cerrar un trato con una organización que ya hace eso como parte de su negocio habitual. Una organización que tiene los hombres, los métodos y la discreción. Una organización que no necesita que nadie le explique cómo funciona la eliminación de objetivos porque lleva décadas perfeccionándola.
Esta teoría dice que como parte del acuerdo con el CJNG, operadores vinculados al cártel comenzaron a trabajar con los colectivos venezolanos, esos grupos armados que Maduro necesita para lo que el ejército oficial no puede hacer sin generar escándalo internacional. Y ese trabajo no era solo entrenamiento táctico, era la ejecución de una lista de personas cuya existencia resultaba inconveniente para la continuidad del gobierno venezolano, opositores que estaban organizando algo, militares que habían empezado a hacer preguntas sobre las cuentas que no aparecen en ningún presupuesto, periodistas demasiado cerca de un hilo que no debían jalar, personas que en un momento estaban vivas y al siguiente simplemente no estaban, sin cuerpo que encontrar, sin método que rastrear, sin rastro que lleve de regreso a quien ordenó el trabajo. Eso es lo que esta teoría dice que recibía Maduro de El Mencho. No solo dinero para comprar generales, sino la capacidad de eliminar enemigos con las manos completamente limpias, con total negación, con el método más eficiente que el crimen organizado mexicano ha desarrollado en décadas de guerra sin reglas. Recibía impunidad con firma de cartel. Y eso, en el mundo del poder que no tiene ley, vale más que cualquier fortuna. Esta es la parte de la teoría que los analistas mencionan en voz más baja, la que genera más incomodidad, porque si es cierta, no estamos hablando solo de narcotráfico, estamos hablando de algo que tiene otro nombre, un nombre que los libros de derecho internacional definen con mucha precisión, y ese nombre es crimen de Estado. El dinero no miente, los hombres sí. Lo que los números dicen hoy. Toda teoría necesita anclarse en algo que el mundo real ofrece, no como prueba, como indicio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado formalmente a altos funcionarios del gobierno venezolano de participar en el tráfico internacional de drogas. No una vez, sistemáticamente, con nombres, con fechas, con descripciones de mecanismos que coinciden en términos generales con lo que esta teoría describe. La DEA tiene recompensas millonarias abiertas, tanto por información sobre El Mencho como por las redes de narcotráfico vinculadas al gobierno venezolano. Que esas dos líneas de investigación existan en paralelo, con referencias a rutas y metodologías similares, es para los constructores de esta teoría una coincidencia que merece atención. Venezuela ha sido señalada repetidamente por organismos internacionales como punto crítico de tránsito en las rutas de cocaína que van de Sudamérica hacia Europa y América del Norte. No una vez, año tras año. Esta teoría dice que cuando el rastreo sea completo, el nombre de Venezuela va a aparecer en él. No como víctima, como socio. El dinero no miente, los hombres sí. La pregunta que queda. Volvamos al principio. ¿Saben de dónde sacaba el dinero El Mencho para crecer a esa velocidad? Esta teoría dice que al menos una parte venía de un trato. Un trato entre el palacio de un gobierno que se hundía y la sierra de un cártel que subía. Un trato cerrado por un mensajero invisible, documentado en un sobre que nunca llegó a donde debía, fotografiado por un hombre que esperó el momento exacto para venderlo al peor postor posible. Un trato donde el dinero era solo la mitad visible y la otra mitad era algo que ningún presidente debería necesitar jamás. Ya saben por qué nadie lo dice en voz alta. No sabemos si esta teoría es verdad, pero sí sabemos que las preguntas que plantea no tienen respuesta pública todavía. Que los números de la expansión del CJNG no cuadran sin una explicación de financiamiento externo. Que Venezuela tiene acusaciones formales encima que describen exactamente el tipo de relación que esta teoría señala. ¿Es eso prueba? No. ¿Es suficiente para preguntarse en voz alta si esta teoría toca algo real? Usted decide. Yo solo les recuerdo lo que venimos diciendo desde el principio y lo que seguiremos diciendo cada vez que hablemos del poder, del dinero y de los hombres que los usan para lo que ningún manual de gobierno describe. El dinero no miente. Los hombres sí.
Si esta teoría lo hizo pensar, si le generó preguntas, si quiere que sigamos jalando este hilo, comparta este video ahora mismo. Déjenos su opinión en los comentarios. Díganos qué teoría quiere que exploremos la próxima vez. En el mundo del poder oscuro, las preguntas que nadie hace en voz alta son siempre las más peligrosas. Hasta la próxima.